Hola bellezas, paso a darles un anuncio. Los próximos episodios que van a escuchar acá en Desde la Entraña fueron grabados en Chile. Bienvenido a Chile. Bienvenido a Chile, compadrito. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Chile. Bienvenidos a Chile. Espero que disfruten de estas conversaciones y estas reflexiones que fueron grabadas en el sur del continente. Hola, pues amiga, ¿cómo estáis? Tantas lunas, ¿qué contáis? Hola, ¿cómo estáis? Buena, compadrito, ¿cómo va todo? Buena, guacho. Con toda la fuerza, la magia y la potencia de esa tierra. Lo vamos a hacer terrible pulento con todos los cabros y las cabras. Vamos a pasar la raja, vamos a hablar puras weas y nos vamos a hacer terrible pana. Que los disfrutes. Chile, po. El episodio que estás a punto de escuchar está dedicado a todo lo que en ti es agua, a todas tus aguas, a tus lágrimas, a tu saliva, a tu salado sudor, a tu líquido cefalorraquídeo, a tu sangre, a tu menstruación, a cada una de tus eyaculaciones. Mucho en ti es agua, agua, agua. El agua no existió desde siempre en el universo. El 60% del peso corporal es agua. Toma una calculadora y multiplica el peso de tu cuerpo en kilos por 0.6. Aquel valor corresponde a los litros de agua líquida contenidos en tu cuerpo en este momento. Hola bellezas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy es... ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? 21 ¿Y qué día? o 22. 23. Hoy es 23. Es 23, pero ¿qué día? ¿Viernes? Martes. Perfecto. Ahora, ubicadas en el tiempo. Hoy es martes 23 de enero y con una tarde súper calurosa de verano, los saludo y las saludo y les saludo, muy contenta de lo que presiento que va a pasar en esta charla de hoy. Quiero contarles antes de empezar la entrevista y de presentarles a quien me acompaña, que ya la escucharon. Quiero contarles que es muy curioso cómo hace algunas entrevistas atrás, de hecho la primera entrevista de Desde la Entraña la abrió el agua. Y hoy aquí en el sur, en Santiago, me vuelvo a encontrar con el tema del agua. O mejor, el agua me vuelve a encontrar y me pide que prestemos nuevamente atención. Voy a volver a ser el centro de esta charla esta tarde. Vamos a hablar acerca del agua y sus infinitas posibilidades y todo lo que se puede hacer a través de la observación de este ser, de este soma que nos atraviesa a cada uno de los seres que existimos en este planeta, el único que conocemos hasta ahora. Entonces, quiero contarles que la semana pasada, antes de ir a encontrarme con una amiga, tuve una revelación vía Instagram en donde un conocido publicó una historia recomendando ir a ver un performance o una obra de teatro. La verdad que soy ignorante en el tema de cómo se le dice, ya nuestra invitada no lo va a aclarar, pero dijo
este conocido dijo, vayan a verla, está buenísima, a mí su criterio me gusta y le hice caso y no me equivoqué. Estuve en el centro de Santiago conociendo un lugar que se llama Centro Nave, un espacio para el arte escénico en Santiago y tuve una experiencia muy sensorial, reveladora por momentos, reflexiva en otros, incómoda en el cuerpo en otros momentos, conmovedora en otros instantes, que me regaló imágenes que me ayudaron a reflexionar acerca de la relación que tenemos con el agua y de la relación que tenemos, por ejemplo, con los glaciares. Aquí la gente en Santiago está un poquito más cercana a los glaciares, literalmente, porque desde la ciudad se ve uno de los glaciares de esta cordillera, pero además lo tienen un poco más presente. En mi caso y en el caso de nosotros, los del trópico, quizá no tenemos esta conciencia tan cercana y es importante que que empecemos a tenerla, porque de ahí gotea lo que nos mantiene con vida hoy. Entonces, me emociona que volvamos a hablar del gran soma, que es el agua, en este podcast. Y hoy tengo el gusto de poder charlar y de que ustedes puedan escuchar a Javiera Pellón Veiga. Ella es coreógrafa, investigadora, performer, docente, gestora cultural, ¿no? Sí, gestora cultural y psicóloga. Develadora de las aguas, interesada en los distintos movimientos, estados y imágenes que nos puede regalar el agua. Así que bienvenida, Javiera, desde la entraña, y cuéntanos un poco acerca de ti y de tu camino creativo. Bueno, hola a todos. Me siento muy contenta de estar aquí, de encontrarnos, Melissa, y gracias por esta invitación. Bueno, yo soy madre, tengo un hijo de 4 años y medio y soy también bailarina, coreógrafa, también relacionada con el mundo de la gestión cultural. He sido docente también en distintas épocas de mi vida, como que es algo que ha ido y venido, hoy no está tan presente, pero me interesa mucho el espacio de la educación también. Y me dedico a la danza, estudié primero psicología, luego danza, y he venido en los últimos años ya cultivando como una práctica relacionada con el cuerpo, el campo de la somática también me interesa mucho. La creación y la colaboración, ¿no?, con distintas colegas del mundo, principalmente de la danza. Y bueno, también estoy muy vinculada a Nave, este espacio que tú mencionaste recién. Este es un proyecto del cual yo soy una de las fundadoras también y que, bueno, existe abierto a la comunidad hace un poquito más de 8 años y es también un corazón aquí en Santiago como para darle vida a los procesos creativos más vinculados con el cuerpo, las artes vivas, que está principalmente dedicado también a la investigación, a la exploración, a acoger diversos proyectos en residencia. Tiene un lindo espacio que se llama Sala Negra, que tú conociste con la performance de agua. Más dedicado como a la exhibición, también a hacer residencias técnicas. Y bueno, entonces como que me paseo, igual hoy en día o hace un par de años estoy más dedicada y más enfocada en el ámbito creativo, en llevar adelante mis proyectos, pero estuve muchos años también antes dedicada más a la gestión y a estar en Nave y como dejar un poquito al margen mis proyectos creativos. Entonces ahora en los últimos años he estado retomando y desde la maternidad también me ha abierto ese espacio como ya conectarme más con esa dimensión y está bueno. ¿Y con qué dimensión te conecta así como específicamente, nombrar la dimensión con la que te ha conectado la maternidad? Como del aquí y el ahora, creo, también, así como es como un cable a tierra, una raíz como el aquí y el ahora, los ritmos
primordiales, básicos, desde como el respirar, el alimentarse, el como estar atenta a la sobrevivencia, como en todos sus despliegues, como muy así como a la carne, como que me ha traído más a la materia, a estar como también más atenta a los distintos ritmos, a las necesidades más primordiales para existir, vivir y como estar como en bienestar. Uh-huh. Qué lindo que lo traigas porque coincidimos en que, bueno, no lo nombraste así, pero me haces pensar en que para mí la maternidad ha sido una de las experiencias más encarnadoras, ¿no? Así como, no sé, todavía me quedarán cosas por ahí volando, por supuesto, pero mucho de lo que estaba muy volátil en mí, ¿no? Como que se aterrizó al convertirme en madre. Es muy potente ese proceso. Sí, hay algo como de la encarnación, sí, tal como tú dices, como de que muchas cosas que están satelitando capaz a veces como más volátiles, como que se encarnan, se vuelven cuerpos, se hacen como más consistentes, se genera como una lucidez también para ver, para discernir también. Totalmente. Como para... Sí. Estaba leyendo algo que tú escribiste acerca de tu trabajo, ¿no? Y de lo que te interesa. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como esto que tú describes, como un interés por los límites entre el afuera, el adentro, lo íntimo, lo público, la acción, la contemplación, la muerte, la vida. Me gustaría que nos contaras un poco más por ese interés. ¿Qué es lo que te magnetiza hacia esos lugares liminales? Bueno, sí, hay algo como que aparece reiteradamente en las búsquedas que he ido haciendo en este camino como de exploración somática, corporal, desde la danza, donde me he ido como interesando mucho en cómo a partir de la exploración corporal, del movimiento, del generar relaciones, ¿no? Sea con otras personas o con otras existencias, otras vidas, otros seres, con el mismo entorno, como ir reflexionando y ejercitando prácticas que nos vayan situando como en umbrales corporales que no son fijos, son siempre móviles, que de alguna manera pensarnos como corporalidades más allá de nuestros límites visibles, como que el cuerpo no termina en la piel, o no termina en lo aparentemente visible, como pensar también lo corporal desde como sus dimensiones energéticas, sutiles, electromagnéticas, no sé, telepáticas, como encontrar otras maneras de comunicación y de expresión y de sentirnos, como desde dimensiones también como más sutiles, diría yo, que no son aparentemente ni evidentes, ni visibles, ni como las más directas, inmediatas, sino que como pensarnos como seres y cuerpos más expandidos, donde nuestros como límites están mucho más allá de lo que muchas veces nombramos como membranas, ¿no? Que nos hacen como sentirnos como un individuo, como una unidad. Entonces cuestionar también eso de la individualidad del individuo, de los cuerpos como de alguna manera acabados en estas terminaciones, y como pensarnos más en lo relacional, pensar el movimiento y también las distintas interacciones más en esa fricción, en ese roce, en esas permanentes negociaciones que estamos siempre haciendo y con lo otro, ¿no? Con la otredad, entonces hay algo ahí como que a mí me interesa mucho de situar más el movimiento ahí, como en ese espacio entre, más que en el cuerpo solo que agita algo y que se mueve de una manera, como poner la atención más fuera de sí de alguna manera, o en ese entre que también somos, ¿no? Que estamos siendo constantemente en estas como afecciones recíprocas, mutuas, que establecemos permanentemente como con nuestro entorno. Entonces como que aparece mucho esa idea de cuerpo-entorno como una sola cosa por la que vamos fluctuando, como atravesando, transformándonos.
Y también ahí aparece mucho la escucha, como que en los últimos años también me interesaba mucho por el campo sonoro. También hice un diplomado en arte sonoro hace un tiempo. En Tsunami. En Tsunami, sí, hice ese diplomado, muy lindo. Lo hice como también durante la pandemia, por ahí. Como que he descubierto también como el sonido como un vehículo táctil, ¿no? Como que el sonido y el campo de la escucha como una manera también más sutil o más como tiene que ver con esta esfera más como de lo invisible que modifica nuestros cuerpos, como el poder del sonido para atravesar la materia, para transformarnos, para también cambiarnos molecularmente, endocrinamente, químicamente, como que genera afecciones fisiológicas, estructurales, moleculares, como súper impresionante. Entonces también me he interesado harto en ese campo. Hace mucho tiempo hice un proyecto donde como que nuestro eje de investigación era la respiración. Yo creo que ahí partió todo un poco, como no sé, la respiración como un motor para movernos, para transformarnos también a nivel de conciencia, generar como otros estados como extraordinarios de alguna manera, y cómo la respiración nos regula, ¿no? Como que regula nuestras emociones, nuestra postura, nuestras maneras de estar. Y bueno, desde ahí para adelante como también me he ido interesando mucho en el campo de la escucha y cómo el sonido, la música, las distintas como exploraciones sonoras, frecuencias nos van también afectando, y como que he puesto harto la atención también en eso, o en los proyectos de alguna manera lo sonoro en el último tiempo ha estado bien presente como un vehículo corporal, ¿no? Como que nos mueve, nos transforma, nos atraviesa, nos modifica, nos moldea. Y bueno, volviendo a esto del adentro afuera, claro, como que me he encontrado más y más con estos espacios desde lo sonoro, que como que está dentro y afuera, o que genera también como que me interesa ese espacio para preguntarnos desde lo sonoro por los límites del cuerpo, justamente, y los pone como en jaque, ¿no? Como en cuestión. O ahora en los últimos años con el agua, también me pasa mucho, ¿no? Como que el agua también me interesa mucho, también desde ahí, ¿no? Como una entidad, como una materia que se está siempre moviendo, transformando, que entra y sale, que entra y deja cuerpos diversos en distintas escalas, y como que estamos adentro y afuera, ¿no? O sea, ahora el aire que estamos respirando tiene agua, viene quizás de dónde esas moléculas están entrando a nuestros cuerpos, se procesan, estamos también a la vez transpirando, sudando el agua que nos estamos tomando, como que hay un sistema, un circuito como del agua en este caso que me interesa mucho porque me permite como un poco como borrar esos límites de los cuerpos y estar más en la relación, ¿no? Como en lo relacional. Me Eso encanta, me interesa. me encanta que traigas eso porque debo confesar que una de las cosas que me ha generado conflicto al hacer el podcast es que a veces la somática se entiende como algo netamente corporal. Pero lo que yo he ido experimentando es que más que algo que tiene que ver solo con el cuerpo, es que a partir del cuerpo se entra a un montón de dimensiones psíquicas, emocionales, sensoriales, relacionales, ¿no? En donde también vive lo somático, y eso tiene que ver con la relación, con el vínculo, ¿no? Como esto que tú hablas del agua que entra y que se procesa y que vuelve y sale a dónde, y como un diálogo constante que cuestiona esta idea de que somos individuales, independientes, ¿no? Y no como que somos un tejido, ¿no? Somos una trama, un micelio que nos superunifica, que para muchas visiones eso puede ser como romántico, pero si uno se pone a observar cómo está hecha un tejido en el cuerpo, cómo funciona la célula, cómo funciona el agua, se puede uno ir dando cuenta, sin ser muy científico tampoco, de que en verdad sí hay un telar, un tejido en donde estamos relacionándonos constantemente con todo, ¿no?
Entonces, me encanta esto que traes de lo liminal y de ese límite que no es rotundo, ¿no? Claro. Sino que se mueve. Es difuso. Es difuso, claro. ¿Cómo empezó por qué el agua? ¿Cuándo llegó el agua? ¿Por qué ese interés? ¿Qué pasó? Bueno, en lo concreto diría que partió, bueno, con el proyecto anterior a Agua, este proyecto, que lo escribimos también con A-W-A. Ajá. Antes de este proyecto hicimos un proyecto que, bueno, lo veníamos pensando previo a la pandemia, que se llama Hammam y que tiene que ver con la cultura de los baños, ¿no? Hammam es una palabra árabe que está vinculada más a los baños, a los baños de calor, baños de sudor del mundo más árabe, turco. Y así como ahí se ha manifestado de esa manera, bueno, a lo largo de la historia muchas culturas, ¿no? Como que han cultivado el espacio del baño como un espacio público, íntimo a la vez, como para lavarse, para sanarse, algunos con una mirada más espiritual. Hay diversas versiones, ¿no? Desde los sauna en Finlandia y allá en el norte, los temazcal, que vienen, ¿no? Como del norte de Norteamérica, México, bueno, toda la cultura de las termas también, que se ha cultivado mucho en Japón, que es como una isla que tiene así muchas fuentes termales. Y bueno, y hay un sinfín de manifestaciones como en relación al agua, al vínculo con el agua y a generar espacios también que son como públicos e íntimos a la vez. Y con ese proyecto como que nos contactamos mucho sobre todo con el vapor de agua, ¿no? Y como el agua en ese estado de vapor justamente, de hecho hablábamos siempre que Hammam es un proyecto en baja definición, nos gustaba como definirlo así, que es un proyecto en baja definición, y eso tiene que ver también con la posibilidad que nos da el vapor de agua y el estado, ese estado del agua, como para pensar en estados, ¿no? Justamente como ese estado vaporoso es un estado tal que es difuso, que es como inasible, ¿no? Como que va tomando, se comporta de manera muy impredecible, va tomando forma en relación a las condiciones ambientales, a los espacios que habita, a cómo está la temperatura, como que hay algo ahí del orden de lo difuso de los límites, también lo que hablábamos antes, que por un lado está el agua como materia, ¿no? En ese estado que nos interesaba mucho investigar, pero también más como conceptualmente está esta idea como de la no definición o de la baja definición versus la alta definición y la high definition, y como el querer como entenderlo todo o verlo todo muy definidamente, como que está ese espacio más umbral que propone el vapor de agua como un espacio más liminal, más onírico, quizás como más indeterminado, indefinido, que yo creo que cultiva el proyecto como desde distintas dimensiones. Entonces ahí apareció como te contaba antes, un proyecto que también nos agarró la pandemia, duró bastante en el tiempo, fue un proyecto muy fértil en el cual también, como nos agarró la pandemia, nos dedicamos mucho a escribir, como que nuestra sobrevivencia fue escribir y como que la escritura pasó a ser nuestro cuerpo de alguna manera, como nuestro sustrato desde el cual agarrarnos. Éramos 5 personas, como que es una co-creación, si bien yo soy quien guía, dirige un poco el proyecto, pero fue muy co-creativo, colaborativo, y nos dedicamos a escribir vía tele, o sea, escribir como sin vernos, digamos, vía virtual, durante harto rato, y generamos como cosas lindas en términos como en términos de como metodologías para crear, ya que la escritura de alguna manera empezó a tomar
cuerpo, forma, y se fue vinculando con el sonido muy entrelazadamente. Entonces escribíamos, eso que escribíamos se transformaba en sonido. Una de estas 5 personas es la que hace todo el diseño sonoro del proyecto, y él creaba, Rodrigo Sobarzo, que creaba estas cápsulas sonoras que eran como testeos, que luego las volvíamos a escuchar y eso retroalimentaba nuevas escrituras. Entonces todo se fue como una amalgama muy promiscua entre escrituras, flujos, sonidos, y al final todo se mezclaba, pero bueno, como piezas sacamos de ahí como 20 cápsulas sonoras, mucha escritura que se fue transformando también en una publicación que fuimos sacando por segmentos. Hay una que es un poemario más dedicada como a todas esas escrituras, las compilamos pero casi sin tocarlas, así están muy en bruto, y que pasaron a formar este primer segmento de la publicación. Luego también estas mismas escrituras tomaron formas en unas frases pequeñitas que como las diseñábamos y las pusimos en varias láminas, y eso es otra parte de la publicación. Luego hay otra que está más dedicada a recolectar, que esa es la última que lanzamos, a recolectar muchas escrituras, tanto de personas del equipo de Hammam como de colaboradores que invitamos a escribir acerca del proyecto. Entonces, y ese se llama Sudario, ese segmento, que es como... ¿Qué nombre? Es un sudario, claro, como... y es una especie como de recolección de también materiales de proceso, escrituras, tal laminario. Hay el capsulario, que está entretenido. El capsulario es como una especie de, lo llamamos como un cassette digital, donde tenemos las 20 cápsulas sonoras y como sus cancioneros, que en el fondo son los textos, porque son también cápsulas sonoras que tienen bastante escritura y voz, y hay harto texto. Hay algunas que tienen un carácter más como apelativo, como que intencionan como guías somáticas más exploratorias, y otros que son más como, no sé, espacios espesos, sonoros, como imaginativos, que mezclan como ficción, data científica. Y bueno, como para redondear tu pregunta, ahí surgió como un interés muy, muy vital acerca del agua, que si bien partimos con el vapor de agua, durante todo este proceso creativo fuimos abriendo como el campo del agua a esto que te decía, ¿no? A entender el agua como un gran organismo vivo que está siempre circulando en distintas escalas moleculares, corporales, a nivel somático, y bueno, a nivel más amplio, ¿no? Geológicamente hablando, a nivel como de sistema hidrológico, como que fuimos mirando también el agua en sus distintos cuerpos de agua, como desde los glaciares, los humedales, los lagos, los ríos, y bueno, todas las circulaciones entre medio. Hicimos colaboraciones con un geólogo glacial, que eso está más presente también en este último proyecto, pero bueno, viene desde Hammam, ¿no? Como vincularnos con un geólogo glacial o con personas más del ámbito de las ciencias de la Tierra, como para conversar, estudiar, aprender acerca de las manifestaciones del agua en esas escalas, y también con personas más relacionadas a prácticas corporales, somáticas, terapéuticas, vinculadas al agua. Entonces hemos estado trabajando desde Hammam, y ahora también en agua también, con una terapeuta cráneo-sacral, que bueno, ella estudia como los ritmos del agua en el cuerpo de manera muy sutil, con las manos escucha las mareas corporales, y sobre todo con el sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo, y toda esa agua como súper filtrada y purificada. Y bueno, es como, y con ella hemos aprendido y estudiado mucho acerca de la estructura molecular del agua, sus distintas manifestaciones, cómo también al interior de nuestro cuerpo hay mareas, hay corrientes, el agua circula y tiene remolinos y tiene como una vida propia que es muy alucinante. O sea, en esa escala también ella ha sido como una maestra para darnos a ver cómo el agua es infinito, ¿no? Como seguirla estudiando y como maravillándose de su extrañeza, sus características que son muy particulares, muy singulares, como que no hay otros fluidos que se comportan de esa manera. Es muy extraña, muy curiosa.
se han configurado atrapanieblas en medio del desierto. El agua mental. Ecología digital para la conservación de medios limpios. El agua mental. Se han configurado atrapanieblas en medio del desierto. El agua mental. Ecología digital para la conservación de medios limpios. El agua mental. Entonces desde Hammam como que se abrió una especie de nuevo mundo como acerca del agua, ¿no? De pensarla también y sentirla y escucharla en sus circulaciones y procesos como desde distintas escalas, que por ahora, claro, las hemos aterrizado más al campo humano, somático humano, y a este campo más como a nivel climatológico, geológico, geográfico, y ha sido lindo porque también con el geólogo glacial que se llama Esteban Sagredo, ahora en agua, en el último proyecto, bueno, hemos tenido algunos encuentros y uno de ellos fue en el Cajón del Maipo, que está aquí en la cuenca de Santiago, de este valle, y fuimos con un curso. Él hace clases en geografía en la Universidad Católica, en la Escuela de Geografía, y fuimos con su curso que se llama Geomorfología Dinámica, y fuimos en terreno todo un día, y ahí se sumó, por ejemplo, la terapeuta cráneo-sacral, que es una súper estudiosa, interesada, o sea, ella quiso venir, entonces fuimos a observar el río, llegamos hasta el embalse del Yeso, fuimos como, porque en su campo, como geólogo glacial, lo que se dedica a estudiar él, son como las marcas y huellas que dejan los glaciares en la Tierra, y cómo a partir de esas memorias que dejan los glaciares con su movimiento, se puede estudiar el clima del pasado y también un poco proyectar el clima del futuro. Entonces como que se dedica a leer las marcas de los glaciares en la Tierra. Entonces aprendimos mucho a leer el río, hasta dónde llegaba el río hace miles de años, cómo es que estas formaciones rocosas, por qué son de esa forma, y cómo las formas, como la morfología, por eso se llama geomorfología, como la forma, como el agua da forma también. Ahí hay algo súper interesante a lo que hemos atendido harto, cómo el agua tiene esa capacidad de dar forma, y esas formas hablan de corrientes, de maneras de comportarse del agua de una forma, que de repente llegó un aluvión y por eso las piedras están orientadas de esta manera, y por eso hay de estas piedras todo un lenguaje como de la tierra para comprender también eventos del pasado, que como que ahí es súper bonito como pensar también en la memoria. Bueno, la misma memoria del agua o la memoria que hay en la tierra, que nos ayuda también a leer cómo era el pasado, ¿no? O sea, conectarse mucho con eso. Y bueno, y en ese viaje, claro, por ejemplo, la terapeuta cráneo-sacral miraba el río y aprendíamos a leer el río, a entender que en los bordes el río es más tranquilo, que las corrientes que se forman en el centro son más dinámicas, y eso arrastran de una forma los materiales, ¿no? Y cómo se van sedimentando más en los bordes. Y ella decía, esto es lo mismo que pasa en el ventrículo no sé qué del cerebro, en la laguna del cerebro tanto, que el agua se mueve igual, y como que es muy lindo ir estableciendo también, o a mí lo que me parece fascinante, ir estableciendo esas resonancias y relaciones entre los comportamientos de las aguas en distintas escalas, porque al final es lo mismo, o hay muchas similitudes, no sé, entre un río y una corriente de agua al interior del cuerpo, de linfa o de tantas otras aguas, ¿no? Como, y esos espacios liminales también del agua, que con Nuria, la terapeuta cráneo-sacral, aprendimos mucho, como que, claro, uno tiene como las imágenes ya, la sangre, como que las personas quizás cuando hablamos de agua dentro del cuerpo se imagina la sangre, pero la sangre es un porcentaje muy mínimo de todo el agua corporal, la mayoría está dentro de la célula o en los intersticios, en los espacios fuera de la célula. Está el agua como del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo que nos baña, como baña todo el sistema nervioso. Está la linfa y así, ¿no? Como tantas aguas que también esos espacios umbrales, cuando
la sangre es filtrada y pasa a ser líquido cefalorraquídeo y cambia de color y cambia de densidad. Como que no es como blanco-negro, ¿no? Sino que están todos esos espacios entre que se van conectando y van haciendo que este como sistema de aguas se recicle, se regenere, se filtre, se purifique, se salga, y nuestro vapor de agua que está saliendo constantemente, que ni nos damos cuenta también, porque no es que estemos sudando solo cuando detectamos la gota después de hacer ejercicio, sino que estamos igual siempre transpirando. Y esa agua se va al aire y eso también, no sé, pasa a ser una nube eventualmente, y esa nube pasa quizás a dónde, como Como que hay se un ciclo. convierte en leche y alimenta a un Por supuesto, bebé. claro, total, o agua, claro, que pasa a las canaletas de la alcantarilla y llega quizás dónde, a las aguas subterráneas, al mar, no sé, o alimento para otra criatura. Sí, es muy lindo, como que ahí hay un mundo grande que con este nuevo proyecto yo siento que es como también seguir en algo que seguirá y continuará en otros proyectos, o en este que seguirá como ampliándose, como que no termina con esta creación escénica. Pixel líquido. Soy agua caliente, 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 soy agua caliente. Comenzó la tormenta. Pixel líquido. Se calentó el océano de la memoria. Y se calentó el océano de la memoria. Bueno, el día que yo me senté ahí a ver agua, pasé por hartas sensaciones. No solo con verlos a ustedes allí, bailando, moviéndose, relacionándose con este... No quiero spoilear, eso me pasa. Entonces, pero tengo que contarles que había un gran pedazo de hielo colgando, que además estaba iluminado de una manera que se veía preciosa, así. Y el hecho de que estuviéramos tan a oscuras y este hielo tuviera como un protagonismo, ¿no? A mí me tomó bastante, me absorbió ese pedazo de hielo, que obviamente me evocó al glaciar, ¿no? Pero no solo me pasaron cosas viéndolos a ustedes allí en escena, sino también viendo a las personas, a los otros como yo y las otras como yo que estábamos presenciando. Hubo incomodidad, ¿sí? Cuando ya empezaron a salir las aguas del cuerpo, fue como wow, ¿no? Y en verdad, como que pensé en varias cosas, ¿no? Como cómo será estar vestido de hielo, ¿sí? Verlos a ustedes moverse con estos pedazotes de hielo era como, me dan ganas de saber cómo es vestirse de hielo, cómo es tener este pedazo e intentar moverse, cómo se siente, ¿sí? Como apareció esa curiosidad. Pero también pensé en cosas como somos vampiros del agua. Igual me di cuenta que tengo una visión medio apocalíptica de la cosa. Pero sí, como un poco, como todo lo que hemos tomado de ella de una forma igual voraz, con tan poca conciencia de todo esto que tú nos has contado hoy, ¿no? De cómo se mueve, de cómo cambia de estado, de que está afuera, de que está adentro, de que cómo se mueve afuera, también se mueve adentro, ¿no? Y como con tan poca conciencia tomamos, entonces me sentí un poco como en ese estado de wow, somos vampiros del agua, somos vampiros del glaciar. Y al mismo tiempo podía como entrar en una visión en donde igual está ahí el glaciar, igual sigue ahí, igual sigue goteando y va a seguir goteando. Es como una incondicionalidad del agua que al mismo tiempo la puede poner en riesgo si es que ya no está en riesgo, y depende un poco de nuestra relación con ella, ¿no? Es como que ahí me hace más evidente que el vínculo es importante y que en un vínculo, en una relación, digamos, de a dos, es importante la responsabilidad de lado y lado, ¿no? Y el agua y la tierra están ahí, disponibles como todo el rato, y depende un poco de nuestra
responsabilidad y de cómo nos relacionamos con esos seres, la salud también de ellos. Por supuesto también tengo claro que como que si esto estalla, muy probablemente la que se va a regenerar rápido y fácil es la tierra y la misma agua, ¿sí? Nosotros no. Pero sí entré como en un lugar como de, ¡ay, wow! ¿Cómo nos estamos acercando a eso que nos da vida? ¿Qué tanto tomamos de eso? Y en un momento veía como algunos de ustedes, los bailarines, tomaban de este glaciar, ¿sí? Y iban y compartían, y compartían, y compartían, y entonces ya era cada vez menos glaciar, pero igualmente seguía dando, como pasando por los otros cuerpos, seguía saliendo agua. Y lo incómodo que era eso también, ¿no? Como también lo distante que me sentí de los propios fluidos. Al verlos a ustedes compartirse los fluidos interiores. Entonces fue así como me ayudó a hacer conciencia de mis relaciones con el agua, con la tierra, con mis propios fluidos, ¿no? Eso, como háblanos de ese montaje, de ese performance, por favor. Bueno, sí, la presencia del hielo, como que también con todo este trabajo y conversaciones con el geólogo glacial estuvo súper presente, como el estado glaciar, ¿no? Del agua. Como que nos enfocamos harto en este proceso creativo, apareció como esa presencia, como bien importante, y con todo lo que conversamos con él, de como la respiración glaciar, como entender a los glaciares como un fluido, es un fluido, como que no está quieto, está lleno de vida adentro, tiene burbujas de aire, que esas burbujas de aire guardan como información de la atmósfera del pasado. O sea, y que hay insectos, vidas, palitos, musgos, no sé, vida microscópica, que está ahí guardada también en los glaciares. Entonces es como pensar también los glaciares como que son cuerpos de agua que tienen memoria, que son ancestrales también, que guardan mucha memoria y que son vitales, ¿no? También para nuestra existencia, porque de ahí también tomamos agua dulce, son como una fuente de agua y que bueno, no son para siempre, o sea, también ahora se están derritiendo como brutalmente, y bueno, cuando ya no existamos la humanidad en la Tierra, seguro van a venir otras olas de frío y el agua se va a volver a congelar, y así ha sido, ¿no? En los últimos miles de años. Entonces, como pensar también en esas escalas con más distancia es interesante. Y bueno, el cuerpo del hielo como que apareció como algo relevante a tener en escena. Entonces queríamos también como traer esa presencia. Por eso está ese hielo. Y hay algo que apareció mucho en el proyecto también relacionado con la gravedad, con la fuerza de gravedad, con el peso de los cuerpos. Entonces nos interesó tenerlo como que pende, ¿no? Colgando. Y poner también, por ejemplo, en el primer momento de la pieza, hay un cuerpo humano colgando, como haciendo como un cime, y pensarnos como sacos de agua, como que eso también nos traía mucho la terapeuta craniosacral, como somos sacos de agua. Y bueno, como que aparece algo muy relacionado con el peso, con habitar en esta tierra, bueno, que llamamos tierra y tiene mucha agua, es como muy curioso, como que es un planeta de agua. Y también apareció este material que empezamos a trabajar como ya más con foco en la pieza, que le llamamos estado saliva, y que tenía que ver con salivar, ¿no? Como con no tragar la saliva, y con una práctica que estado saliva tenía que ver con eso, con no salivar y con dejar también que el agua escurriera, que la saliva escurriera, como secretamos, ahí aprendimos que secretamos como de 1 litro a 1,5 litros de saliva al día. Un montón. Sí, un montón. Entonces como que hubo una atención y un foco también en la saliva, en el salivar, en pensar los glaciares también como lenguas que salivan, como que también hay nomenclatura de la geografía que a mí me parece hermosa, fascinante, la lengua glacial le llaman, a la lengüita del glaciar que genera una laguna glaciar, como hay muchas
también hay un léxico como muy corporal y somático en la geografía que es fascinante también como a generar ahí esas relaciones. Entonces pensar este hielo como un hielo que también se está derritiendo, está secretando, está sonando, desprende esas gotitas que a la vez es como también un marcador del tiempo, ¿no? Porque esas gotitas que iban cayendo sonaban, generan claro. un tiempo. Como que apareció mucho la clepsidra, que la clepsidra es finalmente un reloj de agua. Entonces esa es como nuestra clepsidra finalmente, derivó en eso, porque nos la pasamos también en el proyecto, apareció la clepsidra, cómo hacemos una clepsidra, y al final terminó siendo ese glaciar o ese cuerpo de hielo que empieza a gotear y a derretirse y que suena y capturamos ese sonido. Ya, pero ese sonido era en vivo. En vivo, sí. Sí, yo como que en un momento tenía esa duda, ¿no? Como sí, pero no. Era en vivo. Pero sí, pero no. Era Sí, en vivo, abajo había una plaquita con 2 micrófonos de contacto que iban sonando con las gotitas que caían. Y entonces, bueno, eso y este material estado saliva, como que había un interés en la pieza también, como desde el inicio, por generar como un sistema por el que el agua transita, estos fluidos transitan, fluyen. Entonces, por un lado estaba esta fuente de agua, que era este hielo, del cual íbamos almacenando agua, la bebíamos, la pasábamos de boca en boca. Bueno, antes ya estábamos salivando, como que había este estado saliva que vinimos trabajando también por un tiempo, como a secas, digamos, sin el hielo. Es que estaba muy presente, como también la saliva escurre, soltar un poco el tono muscular de la cara, como derretir la cara, dejar que, como entrar en otro estado, también fuera de eje, como relacionado con la gravedad. Esta idea que bueno, que aprendimos que los glaciares, bueno, respiran, se mueven, siempre avanzan. Esto de que se dice que los glaciares retroceden es un poco como, se entiende a lo que se refieren, pero los glaciares no retroceden, en el fondo por gravedad siempre avanzan, aunque se vayan achicando, siempre van avanzando hacia adelante por la fuerza de gravedad y se están siempre moviendo, acomodando. Dentro de los glaciares hay ríos y corren aguas y lagunitas también, entonces como pensarlo como un gran cuerpo vivo que está respirando, se está moviendo como un fluido, ¿no? Como una masa. También traer esas ideas, como esa anatomía y fisiología glaciar al cuerpo, ¿no? Como a volver a conectarnos al menos con la saliva como uno de nuestros tantos fluidos. Y sentir ese chorreo y bueno, ahí esta idea del traspaso de boca en boca que parte siendo agua líquida, se empieza a mezclar con la saliva y hay algo como también que tiene que ver con cómo, claro, aparece algo muy como de sobrevivencia de esta agua, como que es la que hay y la tenemos que cuidar y que no se nos desperdicie ninguna gotita y se pasa y tiene también como un output donde se entrega o como que eso le llamamos como el espacio de las aguas residuales, que es este quemador, que es una cocina que calentaba y evaporaba el agua, como que eso también volvía un poco al aire. Y había como esta idea de flujo, de cómo también este hielo con el que partimos, que son estos como cuellos o lenguas de hielo, que fue todo un proceso de trabajo con un artista visual que nos hizo estos moldes, porque son unas esculturas de hielo hechas así como un trabajo así como de joyería que hizo, de sacarnos el molde a cada una y unos moldes que tuvimos que teníamos que hacer uno para cada función, claramente. Y había una idea también de helar esta zona de la nuca, de la cabeza, como que hay algo con el frío también que activa el sistema parasimpático y el nervio vago y todo ese mundo como de como entrar también en esa dimensión más parasimpática, por decirlo. Entonces partió de ahí, después se fue complejizando, que estas esculturas de hielo fue bien complejo producirlas, pero partía también por una idea de entrar en contacto con el frío, como el frío te genera una sensación particular en el cuerpo y te produce modificaciones, ¿no? Como a nivel neuronal, de tu sistema nervioso, inmune y por lo tanto endocrino también, inmune. Y
Entonces, claro, teníamos estos cuellos que se empiezan a derretir rápidamente, que al final no son hechos de agua solamente, sino que también tienen un componente que se usa en cosmetología que los gelifica. Entonces es como un agua gel que se congela. Por eso al derretirse eran como gel. Bueno, están estos y como que empiezan a chorrear y está la baba que va chorreando y como que todo eso se empieza a mezclar hasta que hay como un poco, como también esa noción compleja, ¿no? De como vampiros, me parece interesante esa imagen como que somos vampiros del agua, que sí, que lo somos y a la vez como que eso convive también con un deseo de cuidarla y que somos agua, o sea, nuestros cuerpos son 80% agua y como de no olvidar que también estamos siempre secretando esto, que hay como relaciones, también provocar como esa intimidad, pero desde un lugar también súper funcional, ¿no? Como que de pronto puede volverse algo muy erótico o sexual, pero como que no estamos en esa tecla, eso como que es una consecuencia que sucede porque, bueno, hay bocas que se acercan y que se traspasan fluidos. Y bueno, y hay algo interesante que tiene que ver con el erotismo, como que apareció harto en este proyecto, como que empezamos a hablar del geoerotismo y como de hecho hicimos unas cápsulas sonoras que hay hasta ahora 5 al aire, 5 están ya en el SoundCloud y están en el Instagram y faltan 3 que todavía salgan, que las nombramos como cápsulas geoeróticas, que vinieron a partir de un taller de escritura que hicimos para este proceso creativo con Lucía Gaña, que estuvo súper interesante porque ya como que nos provocó a escribir desde lo erótico. Entonces como que nos hizo hacer un ejercicio de escritura donde cada una tenía que traer un texto X que para una fuera erótico, que nos calentara como de la procedencia que fuera. Hicimos todo un ejercicio como de construcción de ese texto vinculándolo al proyecto, ¿no? Y a las aguas. Entonces cada una produjo un texto cortito que le llamamos geoerótico porque finalmente es como una relación erótica con el agua en escalas como más geológicas y que son súper diferentes y esos los grabamos después en un estudio, cada persona grabó el suyo y eso devino en una capsulita sonora que son muy breves, como de 1 minuto a 5 minutos y que son estos como relatos. Que están interesantes y como que hay algo con el geoerotismo que siento que también es una potencia interesante, como pensar lo erótico en nuestras relaciones sensuales, sensoriales con las distintas materias, ¿no? Como más allá de las humanas, ¿no? Sí, cuando hablas de eso para mí es bastante fácil, como a través de la maravilla que me produce corporalmente la tierra o ciertos espacios de la naturaleza, creo que estoy más abierta a la excitación, por ejemplo. Es como tan bella, tan magnífica, tan diversa en color, textura, olor, sonido, ¿no? Que me es más fácil excitarme que, por ejemplo, en verano, que en invierno, en un camping, que sí, en serio, como en un lugar más basal. Sí, que en algo más controlado. Una habitación de hotel, por ejemplo. Estoy diciendo que no me gusta tirar en una habitación de hotel, pero sí suceden cosas muy distintas. Sí. Pero eso también me hace pensar en que hay fluidos corporales censurados, ¿no? Como incluso, claro, la saliva. Yo ese día veía y había gente que estaban mucho asco y como que están haciendo, se agarraban su cara y como casi me voy a salir, ¿no? Sí. Yo no me esperaba realmente que pasara tanto eso, pero pasó mucho. Muchas personas le daban mucho asco. Con la saliva. Sí, con la saliva, sí. Con otros fluidos, ¿no? Que, claro, digamos, la caca puede dar más asco, ok. Pero, no sé, el sudor, la lágrima, la eyaculación femenina o la masculina, como que son fluidos que igual colaboran a la homeostasis de la vida, del sistema, pero que nos relacionamos tan poco con ellos, así como con conciencia y a profundidad, que lo primero que aparece es el rechazo, ¿no? Como el asco. Eso me llama muchísimo la atención. Yo también lo viví, ¿no? No estoy diciendo que no, también fue como, me impactó.
y me deja como esta pregunta de cómo nos relacionamos con lo que nos habita, ¿no? Como, no sé, ¿por qué no sabemos que salivamos casi 1,5 litros al día? Como, ¿qué es lo que estamos sabiendo entonces, no? Me llama mucho la atención. Javiera, después de hacer agua y hammam, y como de esta aproximación de investigación artística, curiosa, que ok, eso habla de tu relación con el agua, pero como persona, como mujer, como madre, ¿cómo es tu relación con ella? ¿Qué hay ahí? Más como desde un lugar personal, ¿no? No pasado por la investigación, no pasado, sino tuyo, más íntimo. Yo creo que siempre he sido como muy acuática, o sea, mi vida siempre ha estado muy cerca del lago, del mar, del río. ¿Tú eres santiaguina? No, crecí en Rancagua, que es una ciudad que queda a 1 hora de Santiago, y me vine a estudiar a Santiago cuando salí del colegio, me vine a estudiar psicología. Pero si bien Rancagua es una ciudad que queda como en una cuenca, igual que, digamos que Santiago, como en un valle, siempre estuve como siempre iba al lago, al río, al mar, como que y practiqué muchos deportes de agua desde niña. Entonces como que creo que siempre ha habido como una cercanía al agua, siempre empecé a bucear desde niña, como que uno de mis descubrimientos más lindos o recuerdos más lindos fue la primera vez que buceé, como estar bajo el agua en el mar, hacer scuba diving como a, no sé, 20 metros, estar en ese sonido inmerso como del agua, esas otras vidas, mundos, como que siempre he sentido como una relación con el agua súper fuerte. Y creo que es de experiencias vitales así como trascendentales y muy simples en un río, de estar como sobre una roca y sentirme como un reptil o un anfibio, como ahí con la música del río, desde experiencias de ese tipo yo creo que también se despiertan inconscientemente, sin querer queriendo, como intereses también, o como que han confluido las cosas como para irme interesando en esto, pero como que creo que mi experiencia con el agua como que ha estado muy presente en mi vida, y yo creo que claro, también como una persona de ciudad urbana escindida muchas veces de mi propia agua corporal, ha sido lindo como estudiar y entender poco a poco, y es un camino infinito, ¿cierto? Porque hay mucho que seguir como observando, estudiando, como esto mismo, como que salivamos 1 litro y tanto de agua al día, como no tenía idea, o conocer más acerca de los distintos movimientos y como fenómenos y manifestaciones de las aguas al interior de los cuerpos, como empezar a mirarla también más interconectada con un sistema mayor que va más allá de mi cuerpo. Como que creo que son intuiciones que estaban presentes, pero que las he ido también como estudiando y formalizando. Creo que también ha aparecido mucho desde hammam, este punto no lo toqué, pero o desde proyectos anteriores, el de la respiración también muy patentemente, como el interés por, de alguna manera, como el quehacer de la danza es un espacio de autoconocimiento, y es un espacio también de sanación, y es un espacio que atraviesa, si bien es como está en mi práctica más cultivado desde lo artístico, desde la creación, eso también atraviesa dimensiones y campos de la salud, de la educación, y como que me interesa mucho ese vínculo también, no sé, pues por algo, desde ese proyecto de la respiración vengo invitando, que fue el 2014, invitando a personas más del área de la salud o de terapias o prácticas corporales que tienen que ver con cómo a través de ejercicios corporales y prácticas corporales y llegar a ciertos estados corporales podemos también como encontrar otras maneras de estar en el mundo, de relacionarnos, de autoconocernos, de experimentarnos, como de expandir nuestras propias juicios o ideas de una misma, sentirnos desde otros lugares. Entonces siento que también como que siempre me han interesado provocar esos espacios como más catárticos de transformación. Y en hammam, que está también como con esta exploración, interés del baño, el baño también como un espacio de purga, como un espacio también de
de limpieza a través de la medicina del agua, como del vapor de agua, de la temperatura, del contraste entre el calor y el frío, de lo sonoro, como lo sonoro también puede generar como afecciones somáticas que, bueno, que nos mueven, que nos empujan, que nos hacen imaginar ciertas cosas. Y volviendo a lo de la asomática que tocamos antes, creo que también un concepto súper interesante que apareció en Hammam, que fue apareciendo de a poco, es la ecosomática, que bueno, que conjuga eso, pues, como pensarnos no solo como cuerpos humanos, sino que como que hay una ecología de la cual somos parte, y estar adentro y afuera simultáneamente y al mismo tiempo, y estando habitadas por organismos que no tienen ADN humano, o sea, tenemos más bacterias que células humanas, como entendernos también como en esa simbiosis, ¿no? Como en esa simbiosis tanto con otros organismos vivos como con nuestros entornos, como un pensamiento más ecosomático desde esa perspectiva, y cómo practicar, en este caso, como en nuestro quehacer, que viene más desde la danza, generar prácticas ecosomáticas desde distintas medialidades sonoras, de escritura, de lectura, performativa, en formatos de laboratorios, lo que sea, que empujen también a sentirnos y pensarnos más como en esa mezcolanza, en ese gran enjambre o trenzado que estamos como coexistiendo, ¿no? Como y siendo moldeadas por otras fuerzas que van más allá de nosotros, como ese mito, derribar un poco ese mito de la individualidad para como sentirnos más en eso relacional, que siento que, claro, como tú decías al inicio, nos hace mucha falta hoy, ¿no? Como en este mundo tan difícil igual que vivimos. Sí, está complejo, está bien de mente, ¿no? Sí. Pero yo no voy a entrar ahí porque me pongo muy apocalíptica. Sí, pero cultivar otras sensibilidades, como que muy también, importante. como, sí. Muy importante. Yo justo ayer vengo llegando, volviendo a Santiago de un poquito más al sur, de este parque que se llama Las Siete Tazas, ¿sí? Por Molina. Sí, sí. Y la verdad es que era eso, ¿no? Como en un punto, una parte de mí era como que no haya nadie, quiero esto solo para mí, ¿no? Como, porque claro, bellezas, es un paisaje increíble, es un agua que viene bajando del deshielo, así transparente, con unas formaciones rocosas, muy fría, y en un paisaje espectacular, ¿no? Lleno de coihues, así, como una cosa muy linda, y yo queriéndolo todo para mí, ¿no? Así como, y de repente, no, claro, es fin de semana, las familias van, quieren descansar, la medicina es para todo el mundo, y en un momento, así como en uno de los pozones que fuimos a bañarnos, fue como, ¿por qué quiero todo esto para mí? Si esto, lo necesitamos todos y nos hace bien, ¿no? Como venir a bañarnos con este agua, venir a echarnos frío, venir a caminar descalzos, así la piedra queme un poquito, venir a escuchar el coihue con el viento, porque eso sin duda nos ancla, nos recuerda que somos parte de eso que se mueve ahí afuera y que hemos aprendido a distanciar y a limitar y además a creer que somos más importantes, ¿no? También a mí me sorprende que igual aquí en Chile hay una cultura de ir a la naturaleza y de cuidar eso. Como que en Colombia igual estamos todavía en esa educación, todavía vamos al río y dejamos mucha basura, por ejemplo, ¿no? Y eso yo lo aprecio mucho de acá, que acá sí, no sé, se han ocupado de esa educación, pero además la gente responde a eso, ¿no? Y sí valora como ir al río y que el río esté limpio. Todavía falta mucho camino Todavía ahí. falta mucho, claro. Acá, claro. No, pero Sí, no te imaginas a veces en Colombia uno va a unos lugares que uno dice, ¿por qué no? Esto tan lindo y todo bien que vayamos a hacer el paseo de olla, ¿no? Qué rico, pero dejarlo como limpio, ¿no? Sí, así como había un letrerito en el camping que decía, si vino en tu mochila, se puede devolver en tu mochila, ¿no? Como llévate tu basura. Entonces, como me parece muy lindo poder estar hablando y escuchándote hablar todo esto del agua,
después de venir, de haber tomado esos baños de este agua helada, que yo también le decía a mi compañero así como, ojalá que cuando Cora, nuestra hija, que tiene 5, esté grande, esto todavía esté, ¿no? Como estas ganas también de que ella pueda vivir eso. Pero nuevamente eso implica como una conciencia, una responsabilidad, un cuidado, ¿no? Eso. Javiera, antes de que terminemos este episodio, te voy a hacer algunas preguntas. ¿O una conciencia con cuerpo? Una conciencia con un cuerpo. Ok. ¿Y de vez en cuando hablas con tu esqueleto? Sí. ¿Qué hablas? Lo escucho crujir, como cruje. Sí, sobre todo con la edad, como que lo escucho mucho más, como que me conecto con sus sonidos. Los huesos al interior, no. Esto es una cita de la terapeuta craniosacral, que robamos muchas citas. ¿Cómo se llama ella? Nuria Buch-Canet. Es catalana y vive en Chile, en Santiago, hace mucho tiempo. Ella nos trajo muchas frases maravillosas que robamos y ponemos ahí, el geólogo también. Y una de esas dice, las células al interior del hueso viven como en el desierto. Nos trajo esa imagen también, como que bueno, que claramente las células óseas tienen mucha menos agua que las otras células del cuerpo, queriendo contarnos eso. Pero sí hay como una conciencia, una relación con los huesos que creo que está mucho más presente ahora, como donde siento más dolor, o hay como una relación con el cuerpo que envejece también, que le cuesta más hacer ciertos movimientos. Y hay como una memoria también ahí mineral en los huesos, ¿no? Que supongo que en los sueños o en espacios como más inconscientes me conversan. No es como algo tan consciente en mi vida cotidiana. ¿Qué es un tejido para ti? ¿Qué significa ese concepto? Un entramado, como una red, una malla, un espacio poroso que deja entrar y deja salir. Un espacio como conectivo. ¿Y qué significa soma para ti? Soma como, a ver, diría que soma es como un espacio-tiempo que toma distintas formas y que cada vez más lo llevo mucho más allá de un cuerpo humano, como que creo que quizás mi contacto con esa palabra antes estaba mucho más relacionada como con el soma, un cuerpo humano, pero siento que soma puede ser cualquier existencia, ¿no? Como cualquier existencia que tiene una forma, que tiene como un sistema organizacional que lo permite como vivir, le permite vivir y estar como en un intercambio permanente con su entorno. Entonces siento que es como una sustancia, soma, como una sustancia, no sé, amorfa, no sé, no le quiero dar mucha forma. ¿A qué le tienes miedo? Desde que soy madre es como que soy mucho más fatalista, entonces como que me da miedo morirme y que mi hijo se quede solo, así cosas como muy como de ese tipo, de ese orden, como diría que sí, que igual me produce miedo la muerte. Como desde que soy madre sobre todo, como que le pasa algo a mi hijo, como que hay algo, claro, la palabra miedo y ahora irremediablemente me conecta como con la existencia de mi hijo, su vida, que esté saludable, eso,
como principalmente. El deseo de preservar también. Sí, sí. Chóqueles. Ya, Javi, gracias. Antes de que cerremos, cuéntale a quienes nos escuchan dónde pueden encontrar información sobre hammam, sobre agua, para cuando lo vuelvan a poner en, no sé si en Centro Nave o en algún otro lugar. Hammam, tenemos un sitio web que es www.estoesunhammam con 2M, hammam.com. Y también ahora creamos una nueva web a propósito de agua, pero que reunirá también como todos los proyectos relacionados con las aguas, que se llama www.elaguavinodelsol.com. Y nuestro Instagram es @estoesunhammam. Y bueno, seguiremos también moviendo y haciendo vivir todavía por un tiempo a hammam y agua, que recién también acaba de estrenar esta pieza. Ya tenemos aquí en Santiago al menos funciones también en marzo, en abril, mayo, en otros espacios y en otros lados también. Pues con hammam seguiremos también ahí circulando por otros países y dentro de Chile también este año, así es que... Vayan a Colombia. Ay, sí, sería hermoso. Ahí hay que entrar en el tejido de redes con Colombia. Sí. Vamos a ver que sea así. Entonces, yo quiero recomendarles que por favor entren a estas web y en la de Proyecto Hammam, si van a publicaciones, ahí pueden encontrar estas cápsulas de las que Javi ha estado hablando, el sudario, el capsulario, sudario, poemario, laminario y se viene el ecolario, ahí están las 5. Ahí está, eso está en publicación o publicaciones en estosunhammam.com. Y también están las cápsulas sonoras, las 20 cápsulas sonoras ahí disponibles, que bueno, están todas colgadas en un SoundCloud que se llama Esto es un Hammam también. Que ahí tenemos también todas las cápsulas sonoras y con agua, bueno, como dije, también están estas cápsulas geoeróticas que ya las tenemos todas arriba en el mismo SoundCloud. Y 2 cápsulas que todavía no lanzamos, pero igual están ahí, que una se llama cápsula glaciar y otra se llama cápsula niebla. Hermoso. Como que vienen también de estas exploraciones relacionadas con los glaciares y la niebla. Ya, entonces entren a esas web, descarguen ese material y vivan la experiencia que les regalan estas cápsulas. Está buenísimo. Gracias, Javi, a todos los compañeros y compañeras que han hecho parte del proyecto. Gracias a todos los equipos y muchas personas que viven en este proyecto y que gracias a ellas existen. Eso, colectivo. Sí. Bonito. Entonces, bueno, nos despedimos y sigan el podcast, denle la campanita, denle clic en seguir. Si quieren, vayan a la red de @marea.d.venus y ahí sigan toda la info del podcast también. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir y hasta la próxima. Chao, bellezas. Es una idea original de María Melissa Vargas, con música, producción y sonido de Juan Carlos Urrea, diseño visual y redes sociales de @popbueno. La portada fue ilustrada por Sara Lucía Cortés, @pomparte. Muchas gracias por escucharnos.